Hola, muy buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que disfrutes este día, tarde o noche según la hora que estés escuchando este podcast. Te comento que para que este podcast no se te haga tan pesado, lo puedes escuchar mientras estás en el gimnasio, mientras cocinas, mientras juegas o mientras viajas en el bus, ya sea el bus, el carro o el tren o bicicleta. Así sentirás el viaje un poco más corto. Mi nombre es Norman Sánchez y esto es Potter Life y comenzamos con un resumen del podcast anterior. En el podcast anterior les comentaba sobre la leve discusión que se produjo entre la señora de recursos humanos y yo, y que de ahí decidí a comenzar por optar el experimento llamado el silencio, que ahora les comentaré pues qué tal me fue, si me fue bien, si me fue mal y cuál siento yo que fueron los resultados. Igualmente, antes les comento que las especificaciones del experimento y el día a día lo estaré subiendo a un blog que dejaré en la descripción. Y si me escuchas desde otra plataforma, igual te comento que me puedes seguir en las páginas de Facebook e Instagram, donde estaremos compartiendo y realizando actividades en general, no solamente con el fin de experimentos disruptivos en general. El día uno debo decir que fue bastante difícil debido al trabajo y al contacto con la gente. Primero tuve que escribir muchas veces lo que pasaba, pero extrañamente al ver que no hablaba lo comenzaron a tomar como algo normal mis compañeros. Luego, evidentemente, gracias al ambiente comenzaron las bromas y creo que no van a terminar de acabar hasta tal vez 2 meses ya ahora que acabó. Pero, 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 pero pues bueno. Un dato interesante es que esto me permitió enfocarme mucho más en el trabajo y así evitar muchísimas, muchísimas, pero absurdamente demasiadas provocaciones para que, para que hablara. Porque, no sé, al parecer como que les molestaba el hecho de que yo tenía un reto personal. Y ya me insultaban, bromeaban muy pesado y de hecho me comenzaron a llamar el modo para, para, para bromear y para molestar, ¿verdad? Este silencio se lo atribuían a la de recursos humanos, entonces había comentarios como el típico, desde que habló con ella lo dejaron callado y desde que habló con ella se le comió la lengua al gato. Habló tanto con ella que ya no tiene palabras que cosas muy tontas, la verdad, cosas muy tontas. Debo decir, se me hizo horrible tratar de comunicarme con los demás y lo peor es que cuando no tenía dónde escribir, no hay ciertas cosas que es muy fácil por la forma en la que uno la expresa con las manos e incluso hasta con los ojos, pero palabras, conceptos específicos se me hizo imposible, la verdad. Pero debo decir que a nivel personal me comenzaba a sentir muy bien, no necesitaba hablar o crear conversaciones forzadas, este, lo que generalmente se le suele llamar charlas sociales, que me ha dado muchísimo tiempo para pensar en cosas, en lo que hice, en lo que dije en, la, en la reunión con esta señora y si lo hubiese cambiado o no. Si a día de hoy me preguntasen, ¿se arrepiente de lo que dijo? Probablemente diría, más bien me faltó agregar cosas, pero bueno, debo decir que incluso con ese silencio comencé a recordar cosas de mi niñez que había dejado por completo en el olvido, como juegos, cosas y lecciones con mi papá, cosas de kinder, amistades, amores, ay, amores platónicos. Y, y fue bastante interesante porque como que uno comienza a escarbar dentro de sí al no tener que estar constantemente buscando como una especie de aceptación social. Es bastante, me pareció bastante interesante. Mi concentración fue mejor, pero hasta cierto punto. Luego de un tiempo, sí, debo decir, sentía la urgencia de hablar.
Y debo ser honesto y decir que no fue un silencio del 100%, ya que se me salieron varias palabras inconscientes, como por ejemplo, una persona llegó, estornudó y se me olvidó y por reacción dije salud. O sea, cosas así. Este, Vino mi pareja, ella sabe sobre el experimento y creo que lo tomó bien de palabra porque todo el rato estuvo muy, muy seria y digamos que en realidad no estaba bien, no estaba bien. El día 2 bueno, ¿qué te diré? Las burlas no paraban. Era, debo decir que hubieron bromas que hay que resaltar mucho la creatividad, pero bueno, evidentemente no estoy diciendo que sean malas personas, solo que la mayoría tienen los ojos puestos en los demás y, y debo decir que me alegró muchísimo mantener este silencio y desearía extenderlo muchísimo más, pero pero creo que tampoco es el medio. Sí debo decir que me tocó tragarme bastante el orgullo porque me di cuenta de que, bueno, generalmente lo que hacían era provocar y no sé cómo explicarlo, pero lo que el provocar tiene un efecto en mí que es como cuando uno mete palomitas en el microondas, es inmediato. Y ese es un problema que tengo, que el hacer este silencio me ayudó mucho a tratar de controlarme e incluso eh, ya más adelante estaré hablando sobre el día que ya comencé a hablar, que bueno, no voy a hacer spoiler, entonces vamos poco a poco, vamos por el día 2, no me voy a adelantar. Evidentemente también debo decir que otros compañeros, que son los que generalmente me llevo, este, y es justamente por lo mismo, porque no son tal vez tan tóxicos como los otros, me ayudaron explicándole a los demás y a tratar de hacer lo posible por entenderme, qué trataba de decir, me molestaban, pues sí, pero eran esas bromas entre compañeros que, que pucha, hasta a uno le dan risa, que uno se apunta en lo que nosotros llamamos el chingue y así. Este día sí debo decir que fue bastante fuerte a nivel emocional, ya que como comenté tuve una pelea por mensajes con mi pareja y donde estábamos viendo que la relación estaba un poco bastante mal, digamos. Debo decir y debo aceptar que fue muy difícil de hecho lo pensé muchas veces en romper el reto, el experimento y volverlo a comenzar, porque en serio ese día estaba que quería llorar, quería gritar, quería salir corriendo. Pero el experimento es básicamente eso, consistía en solo mantener silencio, no solo en las palabras, sino este, las que hacen sonar, no, ¿cómo decirlo? No solo son las palabras las que hacen sonar las palabras que vienen de nosotros. No sé si me voy a entender, pero era algo muy por dentro y me estaba afectando bastante. Pero al final decidí continuarlo. El día 3 eh, fue un día donde la dificultad ya estaba mejorando. Porque por ser viernes no había mucho trabajo y todo el mundo se quería ir temprano, evidentemente. Además de que estaba mi amiga Hazel, que un saludo. Y de hecho, muchísimas gracias por estar pendiente del podcast y del experimento y por ayudarme también a mantenerlo todo lo posible. Y debo decir que deseaba hablarle porque me llevo súper, hiper, mega bien con ella. Y solo nos vemos como 2, 3 veces a la semana y literal parecemos viejas de patio. Pero bueno,
tenía muchísimas ganas de comentarle lo que pasaba con la relación y digamos que sí me tuve que contener, no, no había forma en la que le pudiera explicar, pero bueno, en general no hubo cambio con mis compañeros, se seguían burlando y debo decir que gracias al experimento en general aprendí bastante a hablar en señas. Eh, no tal vez tan adentrado dentro del ESCO, pero por lo menos si me quedo muy, algo me debo entender. Algo también que se estuvo repitiendo mucho durante todo el experimento es que todos me decían constantemente que estaba loco, que era una tontera, que lo dejara de lado, que eso no importaba, que era una estupidez, que estaba loco y que no lo iba a conseguir y que no lo iba a conseguir y que iba a hablar y incluso en los últimos días compañeros estuvieron fuertemente forzándome casi a hablar. O sea, era bastante incómodo, pero fue interesante el ver cómo tanta gente se concentra en que porque creen que ellos no lo pueden hacer, digan que es imposible. Esto creo yo que es como una lección que aunque todo el mundo diga que usted vaya en la dirección contraria, considero yo que si usted considera que es lo correcto, que es un avance tanto físico, emocional, espiritual, psicológico incluso, eh, hay que seguir adelante. No solamente porque un grupo de gente, un colectivo diga no, significa que hay que dejarlo de lado. De hecho, y aquí caigo en muchas de esas frases frases motivacionales que suben a cualquier lugar, que es el la gente que te dice que no, generalmente es porque le han dicho no a sus propios sueños. Y en este caso debo decir que soy consciente de ello. Mucha gente me ha comentado y es gente que dentro del trabajo, dentro de su vida, etcétera, me ha comentado sobre muchos problemas, sobre muchas deficiencias que sienten ellos, muchas inconformidades y al final son esas mismas inconformidades, deficiencias, etcétera, que le remarcan a los demás. Dicen que cuando uno a, juzga algo de alguien más es porque es un problema que uno tiene y que uno no está dispuesto a aceptar. Y justamente esto me pareció curioso, porque en este caso, al no poder hablar, no tenía más no tenía defensa. Entonces, lo único que tocaba era pasar a un análisis, a un estado de observación del momento, de la acción, del suceso. Y me pareció interesante y curioso llegar a esa analogía. Ya ustedes por comentarios, ya sea acá en iVoox, en Anchor o en las redes sociales, me dirán su opinión, si estoy bien, si estoy mal, porque al final nadie tiene la última palabra. Pues te he equivocado y yo aquí haciéndome este la idea de que sea así. También me he dado cuenta que al hacer silencio es más fácil escuchar ya sea la historia o las historias de los demás o cosas importantes que quieran contar. El hecho de que les demuestre que no hable, que estoy ahí para escuchar y eso la verdad me motiva bastante. Además del hecho de que justamente ese día me hablaron, alguien llegó y me habló sobre que escuchó el podcast, un amigo, y me dijo, Mae, estuvo muy bien, la verdad,
eso de tener que enfrentar, de tener que al final terminar optando por tomar una postura un poco más agresiva de la general para enfrentar a alguien que no le gusta darse por menos. Eh, Honestamente, yo, más que sentir que usted me estaba hablando, yo sentí que era yo el que estaba en la situación. Y me dijo, honestamente, me parece muy bien la forma en la que actuó, me parece muy bien el experimento que está empezando a hacer. Y honestamente la verdad es que eso me motivó bastante. Me motivó muchísimo para al final continuar con el reto y venir hoy y grabar el tercer podcast ya de este programa. Y pues, la verdad es que muchos saludos y muchos éxitos para la persona que me dijo que no quiere que se sepa el nombre, pero en serio, muchísimas gracias. Y eh, el sábado, continuando con los días, eh, fue difícil porque tenía una cita con mi primo, que por cierto, Josué, un saludo igualmente. No creo que lo esté escuchando, pero igualmente un saludo, ¿por qué no? Y es que generalmente ambos tenemos tanto que decir porque por, ya sean historias, ya sean experiencias, ya sea lo que sea, tenemos tanto que decir porque cuesta tanto que nos veamos por el trabajo que cuando nos vemos en verdad casi que no terminamos un tema. De un tema saltamos al otro, del otro al otro, del otro al otro. Y al final del día nos ponemos a ver de qué hablamos y no terminamos ningún tema. Todo queda inconcluso. Y esta vez me encantó porque el hecho de que yo me mantuviese en silencio, no tuve forma de objetar, de comentar, de incluso dar palabras de ánimo por la situación que estábamos comentando. Y, y siento que se logró llegar a un punto donde antes no llegábamos, en el que hay como más amplitud a la hora de hablar y fue en lo personal muy gratificante el, el poder apreciar el tiempo que le estaba dedicando a él y el que él me hablara y me contara sobre sus anécdotas y su tiempo. Y bueno, así a resumidas cuentas, esos han sido los 4 primeros días del reto. Los demás los podrán encontrar en el blog. Si quieren que mejor eh, dentro del podcast comente todo el experimento desde que se inicia hasta que se acaba, pónganmelo por mensajes y yo con gusto lo haré. De momento la idea es que los podcasts estén manteniendo una duración de 20-25 minutos aproximadamente para que tampoco se vuelva muy pesado. Por eso también la idea de la creación del blog. Bueno, ahora lo más importante, Norman, ¿cómo se sintió después del experimento? ¿Siente que funcionó? ¿Siente que no? ¿Qué aprendió? Ok, lo que debo decir es que lo más importante es que aún hoy en día, antes por cualquier cosa hubiera comentado, de hecho el último día, al final fueron 9 días los que estuve en silencio, el 10º tuve que romperlo porque me sacaron en camión, tenía que andar en camión y evidentemente para hacer las entregas con los clientes era muy difícil el que yo mantuviera el silencio por el hecho de que hay que explicarles cómo está la mercadería, o sea, no hay forma. O bueno, tal vez sí hay, pero en el momento no la logré encontrar y, y opté por dejar el experimento con 9 días y eh, futuramente programarlo para 20 días. De momento no, me gusta mucho la idea de volver a pasar por ese silencio
porque en realidad fue muy muy gratificante, fue muy liberador. La mayor parte del tiempo me sentí súper tranquilo, para nada tenso. Fue como les dije, me permitió enfocarme muchísimo más en mi trabajo. Me permitió enfocarme, me permitió, este, aunque yo estuviera en silencio, tener conversaciones incluso un poco más profundas, debido a que la gente se abrió un poco más. Me permitía estar en lo que se le llama un estado de flow, que usted se siente bien, se siente completo y no, no, no hay esa necesidad de sacar algo más, sino que es el momento, es el punto, es el tiempo y ya está. Usted solamente lo está viviendo, y eso en lo personal me encantó. Con los compañeros creo que aprendí una gran lección, y es que no siempre que se diga algo se necesita una respuesta. Y es algo que aprendí mucho con el silencio. Un ejemplo, a la hora que me saludaban, no podía devolverles el saludo con palabras, pero aprendí varios saludos. Ya fuera por molestar, ya fuera por lo que fuera, se termina aprendiendo varios tipos de saludo. E igual también se aprende a evadir ciertas incitaciones a, al desorden, digamos, al, al ciertas indirectas, ¿ok? Si a ciertas indirectas se tiene la opción de nada más quedarse callado, y eso fue algo que aprendí en este experimento. El ego tuve que bajarlo a lo más mínimo, porque según los comentarios que hacían los compañeros, tuve que bajarlo al mínimo, 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 extralimitarme, no hablar por más que quisiera, por más que me hirviera la sangre, pero calmarme, respirar profundo, contar hasta 100 si era necesario, pero al final, después de un rato me preguntaba, ¿y yo qué hubiera hecho hablando en ese momento? No se hubiera hecho nada, no se hubiera ganado, no se hubiera perdido. Entonces, ¿para qué? Y es algo que creo que ahora en adelante trataré de tomármelo muy en serio, y simplemente en el momento en el que recibo una incitación, simplemente aplicar el silencio. Y bueno, gente, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado a ustedes tanto como a mí me gustó grabarlo. Espero que algo de todo esto les ayude a, a mejorar mucho más en su ambiente personal, laboral, incluso casi que espiritual. Y nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo reto que estaremos viendo en nuestra página de Facebook. Hasta la próxima. Bye bye.